Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monumental. La UNESCO reconoció en 1994 la importancia universal de los bienes históricos cordobeses, ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no solo a la mezquita catedral, sino también a todo el conjunto urbano que la rodea. Además, en 2012, Córdoba recibió otro distintivo más, la Fiesta de los Patios, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por último, en julio de 2018, la ciudad califal de Medina Zara también ha recibido el título de Patrimonio de la Humanidad. Los orígenes de Córdoba se remontan al primer asentamiento con la llegada de los fenicios y griegos a la península. La ciudad se reafirma con un muy importante centro minero y comercial. La toma de Córdoba por los romanos en el siglo II a.C., un general llamado Claudio Marcelo funda Córdoba, capital de la Hispania ulterior. El traslado de la capital a Hispalis y la disgregación del imperio suman en un estancamiento que imperará durante todo el periodo de la ocupación visigoda. Sin embargo, en el siglo VIII, un contingente de ropas árabes se hacen con el poder del debilitado reino visigodo. Sin embargo, el carácter tribal de los pueblos árabes y bereberes no tardó en acarrear disputas entre las distintas facciones que aspiraban al poder. En 1236 las tropas de Fernando III el Santo llegan a la puerta de la ciudad. Más tarde, las tropas de los reyes católicos se concentran en Córdoba para dar el golpe definitivo al reino de Granada. Aquí ha recibido Cristóbal Colón para exponer su proyecto de viaje a las Indias. Una vez tomado el último reducto musulmán, Isabel y Fernando dictan la expulsión de los habitantes judíos de todo el territorio cristiano. Alcázar de los Reyes Católicos, fortaleza y palacio de sólidos muros, encierra en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de Córdoba. Restos romanos y visigodos conviven con los de origen árabe en este majestuoso solar. Cuando en 1236 Córdoba es conquistada por Fernando III el Santo, el edificio, que formaba parte del antiguo palacio califal, estaba totalmente asolado. Alfonso X el Sabio comienza su restauración, completada durante el reinado de Alfonso XI. A lo largo de la historia se le ha dado múltiples usos, como sede del Santo Oficio, Inquisición o cárcel. Baños califales. Son el resultado de distintas fases arquitectónicas de diferentes épocas. Fueron construidas como baños del Palacio Califal durante el reinado de Al-Hakam II 971-976 después de Cristo. En este periodo histórico, Córdoba era la capital del Califato de Al-Ándalus, territorio que se extendía por la mayor parte de la península ibérica. El Alcázar era la sede del poder civil y religioso. Estos baños o hamán posiblemente fueran los más importantes de la ciudad. Las abluciones y limpieza corporal constituían una parte esencial de la vida del musulmán. Eran preceptivos de la oración, además de constituir un rito social. Forman un conjunto de estancias con muros de sillería. Se cierran con bóvedas, soportadas por arcos ultra semicirculares sobre capiteles y columnas de mármol. Durante los siglos XI y XIII fueron reutilizados por almorávides y almohades. Prueba de ello son las yeserías talladas con motivos de aurigo y francas epigráficas. La judería. La ciudad de Córdoba conserva un barrio judío, emplazado en el casco histórico, que forma parte de la zona designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el año 1994. Presenta desde el punto de vista urbanístico el típico trazado islámico, con dos calles transversales centrales y un laberinto de pequeñas calzadas que acaban a veces en típicos callejones sin salida o adarves. El barrio de la Judería se separó del resto de la ciudad por un recinto amurallado que aislaba a sus habitantes, al tiempo que los protegía de las iras de los cristianos. Junto a la puerta de Osario, llamada Puerta de los Judíos antes de la conquista cristiana, se encuentra la iglesia de San Miguel, en cuyo interior se ha localizado una inscripción hebrea. La inscripción es un cipo funerario procedente de un cementerio judío reutilizado en la construcción del templo. Sinagoga, única en Andalucía y tercera de las mejor conservadas de época medieval de toda España. La sinagoga de Córdoba está situada en el barrio de la Judería. Construida entre los años 1314 y 1315, sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía.
A través del patio se accede a un pequeño vestíbulo. A la derecha de esta suben las escaleras que dan acceso a la zona femenina. Al frente se abre la estancia principal, de planta cuadrangular. Se encuentra decorada con atauriques mudéjares. El muro que soporta la tribuna de las mujeres se abre con 3 arcos ornamentales con yeserías de gran belleza. En 1492 los judíos son expulsados, utilizándose el templo como hospital, siendo después ermita de San Crispín y por último escuela infantil. A finales del siglo XIX es declarada monumento nacional. Capilla de San Bartolomé. Inserta en la Facultad de Filosofía y Letras, antiguo hospital del Cardenal Cisneros, se encuentra la Capilla de San Bartolomé de Córdoba, exquisita muestra de la arquitectura mudéjar y antigua parroquia de San Bartolomé. Realizada entre los siglos XIV y XV en el barroco, quedó anexionada al hospital, siendo las reformas más importantes del siglo XIX. La portada principal se cubre con un pórtico de triple arcada. En el interior, de una sola nave y cierre, con bóveda de crucería, destacan las finas yeserías y el zócalo de azulejo. La cabecera tiene restos de pintura mural. La última restauración llevada a cabo en el edificio fue de los años 60 del siglo XX, siendo muy reciente la intervención para recuperar la capilla exenta del siglo XIX con retablo de barroco. El señorial edificio del Hospital del Cardenal Salazar en Córdoba ha desempeñado desde su proyección distintas funciones. Desde centro educativo para niños pobres, pasando por el Hospital de Agudos, actualmente acoge la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Fue proyectado en el siglo XVIII por Francisco Hurtado Izquierdo. La imponente fachada barroca da paso a las distintas estancias articuladas en torno a 2 patios con arcos, el principal de ellos con una preciosa fuente de mármol. Desde la escalera principal se accede al segundo piso. Los largos correderos se abren con pequeñas ventanas en los que aún hoy en día pueden verse grabados los nombres y fechas de los internos del antiguo hospital. Integrada en el conjunto aparece la Capilla de San Bartolomé, ejemplo de arquitectura gótica mudéjar. Murallas y puertas de Córdoba. Las murallas de Córdoba son los antiguos muros defensivos de la ciudad. Se distinguen hasta 5 recintos amurallados: la Medina, la Jerquía, el Castillo de la Judería, el Alcázar Viejo y la Huerta del Alcázar. Se conservan restos de lienzos, torres, como la de Malmuerta o Calahorra, y puertas. Entre ellas destacan la Puerta de Almodóvar, de origen árabe. Se trata de la más antigua y mejor conservada. Hacia el sur encuentran la singular calle Cairuán, que disfruta de las albercas y canalillos con agua cristalina, donde discurre parte de la muralla que encierra la Medina. La Puerta de Sevilla es el acceso al popular barrio de San Basilio, famoso por la hermosura de sus jardines. De reducidas dimensiones, se compone de un único vano adintelado. Lo más notable del conjunto son los 2 pequeños arcos gemelos adosados perpendicularmente al muro y a una torre cuadrada por el otro. El paseo desde la Puerta de Sevilla hasta el río, siguiendo la muralla, ha sido recientemente iluminado por el patrocinio del Plan de Excelencia Turístico de Ayuntamiento. Esta muralla es obra cristiana del siglo XIV, levantada como defensa del Alcázar de los Reyes Cristianos. Y la Puerta del Puente. Originariamente formaba parte de las murallas que cercaban la ciudad, conociéndose como Puerta de Algeciras. En el siglo XVI se acomete una importante remodelación como causa de la visita de Felipe II a la ciudad, confiriéndole el monumental aspecto que podemos ver hoy en día. Realizada en 3 cuerpos, cierra los 2 extremos con columnas estriadas, dejando en el centro el vano adintelado coronado por el frontón curvo. Mausoleo romano. Estos impresionantes monumentos datan del segundo cuarto del siglo I después de Cristo. Reconstruido uno de ellos completamente y parte del segundo, los mausoleos romanos de Córdoba son las construcciones funerarias romanas más importantes de la ciudad. Su estructura cilíndrica y sus grandes dimensiones, así como su disposición a la entrada de la ciudad junto a la principal vía Córdoba-Hispalis, nos permite asegurar el carácter acomodado de las familias para las que se construyeron. Llama la atención el almínar de San Juan en Córdoba.
por conservarse casi íntegra su fisonomía árabe del siglo X, a pesar de haber sido cedido tras la Reconquista, junto con la mezquita que lo albergaba, para la construcción de una iglesia de la Orden de San Juan. De planta cuadrada y sillares, lo más llamativo son los arcos gemelos de herradura con columnas de mármol que decoran la torre. Actualmente el templo acoge la Orden de las Esclavas de Jesús. La Plaza de las Tendillas, considerada como la plaza más céntrica de la ciudad, su configuración actual data de los años 20 del siglo XX. Situada en pleno centro comercial de Córdoba, en 1999 se inauguró la nueva remodelación de esta carismática plaza y fuente que alberga. El novedoso diseño y la acertada iluminación de esta última caminan de la mano con el respeto por la tradición, conservándose de esta última forma las pilas circulares y cuadrangulares y la estatua ecuestre del Gran Capitán. A ambos lados y en el suelo se disponen 32 chorros de agua que aplacan el calor estival y divierten a los más pequeños. Es uno de los lugares preferidos de encuentro para cordobeses y visitantes. Los patios de Córdoba viven su máximo esplendor en la primera quincena de mayo cada año, con el Festival de los Patios Cordobeses, Patrimonio de la Humanidad. Los propietarios de todos los patios participantes en el concurso abren sus patios y el público puede visitarlos. Lo que muchos no saben es que es posible visitar patios de Córdoba durante todo el año y casi diríamos que fuera de fechas del festival, que es cuando mejor se pueden conocer, porque no se encuentran tan saturados de público. Medina Azara. La fastuosa y misteriosa ciudad de Abderramán III mandó construir a los pies de la Sierra Morena, a 8 kilómetros de Córdoba, capital, encierra, incluso en su nombre, historias legendarias. La tradición popular afirma que autoproclamado Abderramán III califa en el año 929 después de Cristo y tras 8 años de reinado, decidió edificar una ciudad palatina en honor a su favorita, Azahara. Sin embargo, recientes estudios aportan fuertes evidencias de la causa que impulsó al califa a fundar Medina Azahara, una renovada imagen de reciente creado califato independiente de Occidente, fuerte y poderoso, uno de los mayores reinos medievales de Europa. Se acepta como el origen más probable de la nueva Medina. Se dispone la ciudad en 3 terrazas rodeadas por una muralla, situada el Alcázar Real en lo más superior y la intermedia. La zona más baja se reservó para viviendas y la mezquita, edificada extramuros. Las fuentes históricas apuntan a la participación de unas 10.000 personas que trabajaban diariamente en su construcción. Abderramán no escatimó en materiales para lograr el efecto buscado, la insignia del poderoso reino que gobernaba, ricos mármoles violáceos y rojos, oro y piedras preciosas, además del cuidado, trabajo artesanal de los mejores canteros y las legendarias contribuciones bizantinas, ayudaron al encumbramiento del preciado proyecto. Parte del Alcázar tenía carácter público y era donde se sucedían las visitas oficiales. En la parte más alta se situaba el Salón Alto, dispuesto en 5 naves con arcadas. Más abajo se encuentra el Salón Rico. La estancia se divide en 3 naves con arcos de mármol rojo y azulado, siendo los laterales ciegas y abierta la central. La decoración de altaurique, motivos vegetales labrados y la riqueza en los materiales han configurado el nombre de engalanado recinto, completado con baños y abierto al jardín alto, de gran hermosura. Se desarrolla este jardín en 4 zonas, quedando el punto de intersección ocupado por un pabellón y 4 albercas. Una de estas la enfrentaba al Salón Rico. Ha pasado a la leyenda por cobijar en su interior mercurio y bañar al grandioso recinto con destellos de 1000 colores. Un ejemplo, un complejo de calles en rampa empinada nos conducen al gran pórtico oriental, por donde accedían las grandes embajadas que recibía el califa. Delante del mismo se abría una gran plaza, en la que se concentraban las tropas y el personal en las ceremonias protocolarias. A extramuros de la Medina se emplazó la mezquita, levantada en poco más de un mes.
Este solemne recinto sufrió grandes destrozos a través de las sucesivas guerras que asolaron al-Ándalus a principios del siglo XI, transformado en ruinas de Medina Zara. El esfuerzo por crear una ciudad ideal tan solo duró 70 años, efímera vida para lo que fuera favorita del primer califa. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.